Cuando el universo aún no conocía la sombra del pecado ni el eco del dolor, el trono de Dios resplandecía con una luz tan pura que ninguna mente creada podía comprenderla. A su alrededor, millares de ángeles se inclinaban con reverencia y sus voces formaban una sinfonía eterna de adoración. Cada uno tenía su función, su propósito divino y su lugar en el orden celestial. Pero entre todos ellos, hubo uno cuyo corazón comenzó a latir con un fuego distinto, un fuego que nació del orgullo y del deseo de ser más que un siervo. Su nombre era Samiel, el que una vez fue conocido como el portador de la pureza, pero cuyo destino sería cambiado para siempre por una decisión que estremecería los cielos y marcaría el inicio de la rebelión más grande jamás vista. Samiel había sido uno de los ángeles más cercanos al Altísimo. Era sabio, compasivo y poseía una belleza que reflejaba la perfección de su Creador. Pero el orgullo, silencioso y traicionero, comenzó a infiltrarse en su corazón. Observaba el resplandor del trono divino y se preguntaba por qué solo uno debía reinar. Si todos fuimos creados de su luz, pensaba, ¿por qué solo Él debe recibir la gloria eterna? Fue en ese instante cuando una sombra se deslizó en su mente. No era aún el enemigo declarado de Dios, pero el veneno del orgullo había comenzado su trabajo. Lo que antes era humildad se convirtió en comparación. Lo que antes era alabanza se transformó en deseo de reconocimiento. Y el cielo, que había sido su hogar, pronto se convertiría en el escenario de su caída. El Altísimo, que todo lo ve y todo lo entiende, percibió la tormenta que nacía en el alma de su siervo. No lo condenó de inmediato, porque el amor de Dios es infinito, incluso con quienes se desvían de su camino. Envió a Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, para hablar con Samiel. «Hermano», le dijo Miguel, «la gloria de Dios no se comparte porque su luz no se divide. Nosotros existimos para reflejarla, no para poseerla». Pero Samiel no quiso escuchar. Sus alas, antes blancas como la nieve, comenzaron a tornarse grises con el peso del orgullo. Fue entonces cuando Lucifer, el más resplandeciente de todos los ángeles, se le acercó con palabras dulces pero envenenadas. «Hermano, tu fuego interior no es un error. Dios teme lo que puedes llegar a ser. Únete a mí y juntos formaremos un nuevo reino, donde la luz no sea solo para uno». Samiel, confundido y cegado por la promesa de libertad, aceptó aquella mentira. Y así, el que había sido un guardián de la pureza se convirtió en un caído más en la rebelión celestial. La guerra estalló. Los cielos temblaron y los astros se estremecieron ante el rugido de los ejércitos que se levantaban unos contra otros. Miguel, con su espada de fuego, encabezó las huestes del bien. Lucifer, lleno de furia y resentimiento, guió a los ángeles rebeldes hacia una batalla que jamás podrían ganar. En medio del caos, Samiel vio la magnitud de su error. El resplandor de Dios se oscureció ante sus ojos y el sonido de las trompetas del juicio llenó el firmamento. Gabriel, el mensajero divino, anunció con voz retumbante: «Todo aquel que se haya rebelado contra el Altísimo será expulsado del reino de la luz». Entonces Samiel comprendió lo que había perdido. Las puertas del cielo se cerraron para él y una eternidad de silencio cayó sobre su alma. Los ángeles caídos fueron arrojados a las tinieblas, al abismo sin forma donde la presencia de Dios no alcanzaba. Allí vagaron entre lamentos y recuerdos de lo que alguna vez fueron. Samiel, a diferencia de los demás, no sentía odio por su Creador. Sentía dolor, remordimiento y una tristeza profunda que no encontraba alivio. Mientras los demás maldecían al Altísimo, él se arrodillaba en medio de la oscuridad y lloraba. «Padre», susurraba, «yo no te odié, solo quise comprenderte. Perdóname.
pues mi deseo de ser más me hizo menos. Su voz se perdía entre los ecos del abismo, pero su arrepentimiento era sincero, y aunque parecía imposible, su clamor llegó hasta el trono de la misericordia. Dios escuchó la voz de Samiel. El Creador, que no se complace en la perdición de sus criaturas, envió a Rafael, el ángel de la sanación, para observar aquel corazón herido. Rafael descendió al abismo, envuelto en una luz tan intensa que las sombras retrocedieron. Samiel dijo con voz serena: el Altísimo ha oído tu clamor. Muchos caídos han maldecido su nombre, pero tú has llorado buscando su perdón. Sin embargo, debes saber que la justicia de Dios es perfecta y no hay redención sin arrepentimiento verdadero. Samiel se postró ante él y respondió: si tan solo me permitiera servir una vez más, aunque sea como el más pequeño de los siervos, yo lo haría. No deseo volver a brillar, solo volver a sentir su presencia. Rafael regresó al cielo con el mensaje. Durante un tiempo que los hombres no pueden medir, el cielo guardó silencio. Los ángeles observaban con asombro aquel suceso, pues jamás se había oído hablar de un caído que pidiera perdón. Finalmente, el trono del Altísimo brilló con una intensidad sin igual, y de su presencia surgió una voz: mi justicia es eterna, pero también lo es mi misericordia. Aquel que se humilla y reconoce su falta no será olvidado. Que Samiel sea probado, y si su corazón permanece puro en la oscuridad, conocerá mi perdón. Así comenzó la prueba. Dios no lo devolvió de inmediato a los cielos. En cambio, lo envió al mundo de los hombres, no como ángel, sino como espíritu errante, invisible ante los ojos humanos, para observar y aprender el peso del pecado y el valor del arrepentimiento. Durante siglos, Samiel vagó entre los pueblos viendo el sufrimiento, la injusticia, la traición y el amor. Vio a hombres caer y levantarse, a mujeres llorar por sus hijos y a inocentes buscar a Dios entre las sombras del dolor. Cada lágrima que observaba le recordaba su propia caída, y con cada acto de fe que veía en los humanos, su corazón se llenaba de esperanza. Comprendió que el amor de Dios seguía actuando incluso en la oscuridad y que su perdón podía transformar lo imposible en posible. Así se cumplirá la palabra no escrita, la promesa silenciosa que existe desde antes del tiempo. Ningún alma arrepentida será olvidada. Dios no borra a los que fallan, sino que transforma sus caídas en testimonio. Samiel, el ángel caído que fue perdonado, se convirtió en el reflejo más puro de esa verdad, y su historia, contada entre los cielos, resonará hasta el fin de los tiempos como un recordatorio eterno de que el amor de Dios siempre tiene la última palabra.